Bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. A lo que vamos a trabajar el día de hoy, eh, tuve bien colocarle el balcón de la vergüenza, por el contexto donde los hechos presuntamente sucedieron, por el contexto donde los errores de percepción visual de nuestro cerebro que nos engaña, y más adelante les explicaré cuál es ese proceso neuropsicológico. Un hombre, ciudadano norteamericano, llamado Grant Gale, de 37 años, quien había llegado con su esposa un tiempo antes y quienes se venían sometiendo a un proceso para adopción de tres hermanos de 15 años, 7 años y 5 años. Y déjenme decirles aquí algo. Ese rango etario no es común para adopción. La gente que adopta tiende a buscar niños más chiquitos, bebés, a veces inclusive quieren elegir el género. Al señor Gale y su esposa no le importó. Y en un evento donde él sale al balcón y está, al parecer, conteniendo a uno de los niños que había adoptado, unas personas, unas mujeres inclusive que se filmaron con sus teléfonos, armaron una especie de histeria colectiva, donde no solamente le gritaban violador, abusador, pervertido y otra serie de cosas, sino que viralizaron esos videos y la situación se volvió mediática. También déjenme decirles algo y es desde mi experiencia. Recién yo supe de la noticia cuando alguien muy cercano a mí me lo contó y me mostró el video. Lo primero que yo dije fue, ese no es el contexto de un abuso sexual. Los abusos sexuales o los delitos sexuales contra menores de edad ocurren de puertas para adentro. Mucho más si ese era el departamento, el apartamento en alquiler que tenía el señor y que podía en la intimidad tener con los menores. Le decía precisamente a quien me consultaba con afán que si eso hubiera sido posible o si era posible, correspondería a alguna situación de psicopatología, posiblemente una psicosis, es decir, bajo un episodio psicótico es posible que quien lo padece, precisamente porque no comprende ni se autodetermina, pudiera cometer algo así. Pero no había indicios, no había evidencia, y sin eso se armó una bola de nieve que pues tuvo nefastas consecuencias. La primera, haber señalado y casi poner al borde del linchamiento a este ciudadano norteamericano, a este padre adoptante, y dañar no solamente su imagen de alguna forma, sino que después vinieron todos los debates legales. Y para eso es que hoy traigo precisamente a mi invitado, el doctor Darío Cabrera, eh, quien ahorita tras bambalinas pues encontramos más puntos en común de conocimiento, doctor Darío. Muchas gracias, doctor Belisario. Precisamente mucha... Muy amable por esa invitación. No, con el mayor de los gustos, para mí es un honor. Y déjenme decirles que, bueno, yo había leído unas manifestaciones de el abogado del señor Grant que decía pues que iba a demandar a estas personas por el daño que habían ocasionado, que había inclusive un falso testimonio, bueno, muchas cosas que también en su momento resultaron jurídicamente ligeras, pero no soy yo el adecuado para manifestarme respecto a eso. Eh, Vi un artículo del doctor Darío y por eso precisamente lo quise invitar.
Pero doctor Darío, para que lo conozcan un poco más, quiero que nos ponga en contexto de lo que ha sido su experiencia en el campo penal y precisamente la colegiatura que usted en esta zona tan importante del país representa. Muy amable, doctor Belisario, por esta invitación. La verdad que para mí es un honor estar con ustedes compartiendo este espacio tan importante para la audiencia. Como lo decías, soy abogado, soy penalista hace 24 años, doctor Belisario. Me he proyectado en varios casos que nosotros en el penal que denominamos de connotación y específicamente me especialicé por mis 24 años de litigio y 14 de funcionario. He pasado por muchísimos códigos penales y de procedimiento en el país, entonces me dediqué a especializarme en lo probatorio y en casación penal, que ese es mi fuerte. Entonces, además de la representación como defensa y como apoderado de víctimas en muchos procesos, pues obviamente estoy escribiendo y me ha dado por escribir porque ese era mi fuerte cuando en su momento fui funcionario, escribir. Y escribí precisamente sobre el caso del gringo, si así se conoce. Ujú. Muy bien. Eh, y antes de que entremos en materia con ese caso en particular, doctor Darío, yo quiero traerles también a colación, pues que algo como lo que pasó con el señor Grant tiene antecedente en los Estados Unidos. Se le denominó año 1983 el caso McMartin. Los McMartin eran una familia que tenían una especie de jardín infantil muy grande. Y por una persona, una mujer, que al parecer tenía trastorno mental, una esquizofrenia, se empezó a correr la noticia de que en ese jardín infantil de los McMartin abusaban sexualmente de los niños. Llegaron a decir, doctor Darío, que había más o menos 360 víctimas, todos niños en ese rango etario de los 2, más o menos hasta los 5 años, que además en ese sitio había unos túneles y que hacían sacrificios de animales. Eso empezó a correr como pólvora. Eh, en su momento las autoridades de Estados Unidos privan de la libertad a la familia. Hace una investigación, doctor, de 7 años, es decir, hasta el año 1990, y resultan todos absueltos. Nunca hubo abusos, no habían túneles, no habían sacrificios de animales. Esa, ese pánico moral, como un psicólogo alemán llamado Wilhelm Reich definió, pues fíjese el daño que generó. Y aunque tienen matices diferentes por el tiempo en el que el caso McMartin tardó en resolverse, a diferencia de este caso donde en 48 horas y en las entrevistas que le hicieron a los menores, pues no se encontró ningún indicio de los presuntos abusos, pues sí traen muchas preguntas. Y una de esas es, jurídicamente, doctor Darío, ¿qué cabe ahí en relación con quienes armaron esta especie de histeria colectiva, como la he mencionado yo? Sí, doctor Belisario, mire, hay una situación particular con relación al tema de lo que ocurrió aquí en Bogotá, precisamente con el presunto abuso sexual. Y es que si nos devolvemos un poco, es como revisar puntualmente el contexto de la situación. Y lo que decías es cierto. Esos primeros signos, esos primeros pasos, esas primeras señas de lo que pudiera estar ocurriendo en ese balcón, pues, digamos, en principio no darían para pensar en una mente cuerda, serena y tranquila de que pudiera estar desarrollándose un presunto abuso sexual en un balcón a la vista del público. Eso, digamos, en principio es absurdo. Digamos, quienes manejamos
cierta racionalidad, y pues obviamente no quiero enterrar ese tema así como tan bruscamente, pero es su especialidad, mi doctor Belisario, y es algo absurdo, o sea, pensar que a un niño lo están abusando delante de todo el mundo, pues obviamente raya con lo ilógico. Y son, como lo dijiste, delitos a puerta cerrada. Y así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte, de delitos de puerta cerrada, donde víctima y victimario se llevan sobre sus hombros muchos secretos. Y eso fue precisamente lo que pasó. Un delito que es de puerta cerrada, en definitiva no lo fue, era prácticamente a la vista de todo el mundo, y de repente pasan unas personas, unos transeúntes en apariencia, tranquilos, desprevenidos, sin ninguna clase de motivación específica y particular sobre lo que está ocurriendo, y filman. Y dentro de esa visión de esas personas, según ellos, que es lo que nosotros hemos entendido al principio, según ellos, por su filmación, les pudo haber jugado un mal recuerdo, un mal momento esa situación. Creían firmemente que lo que estaban filmando era un abuso sexual a la vista de todo el mundo. Y eso precisamente fue esa falsa percepción, ese error Ujú. que para nosotros los penalistas genera unas consecuencias, porque hay en apariencia un hecho que era a la vista de todo el mundo, un hecho punible, en este caso un delito cometido en contra de un menor, pero que estaba siendo visualizado prácticamente por toda la ciudadanía. Entonces digamos que esa situación que empezó de una manera desprevenida, un papá, un ciudadano extranjero que tiene unos niños en proceso de adopción aquí en Colombia, que por alguna razón en particular, no la conozco, salió con ese niño pequeño al balcón y fue filmado en ese momento por dos transeúntes que en su mente crearon esa idea errónea, esa percepción falsa de que se estaba cometiendo un delito. Y eso, en definitiva, mi doctor Belisario generó toda suerte de manifestación, incluso del presidente de la República, si Sí, no recuerdo, el creo que saliente no, presidente pues, es dijo una que cosa era un gringo bárbara, pedófilo, no, fue los bárbaro, términos bárbaro, en una los que se cosa, o refirió, muy sea, ligero también. subió el tono, Exactamente. que eso, digamos que uno también se coloca en la camisa del ciudadano norteamericano y pues obviamente debe estar muy dolido por toda esa situación, porque digamos que de buena fe vino a Colombia con su esposa, como lo decías, a adelantar ese proceso de adopción con esos tres menores, que no es habitual, no es común, eso es cierto, y se encuentra con una situación acalorada, delirante, esquizofrénica, pudiera decirse, digamos, porque nosotros en nuestra sociedad, mi doctor Belisario, estamos pasando por situaciones difíciles. Sí. Entonces, digamos, la ciudadanía también, pues hay que entenderla. Estamos los unos contra los otros y mira todo lo que estamos viviendo en este momento. Estamos como en medio de todo intentando salir de esta situación. Pero yo creo, obviamente, y respeto mucho a los penalistas que están detrás de la defensa del ciudadano americano, que también han anunciado toda suerte de denuncias y de acciones legales contra las Ahí le personas que quisiera preguntar, filmaron. Sí, ahí le quisiera, digamos que en esa parte sí toca estar uno muy pendiente de cómo, qué fue lo que pasó y en últimas, esa situación que se generó, esa falsa percepción, qué fue lo que generó. Si en definitiva pudo haberse ocasionado algún delito del que, como lo dijiste, ya rápido se movió la fiscalía y en menos de 48 horas determinó que no había habido ningún abuso sexual contra ese niño. cuando yo leí su escrito, doctor Darío, me llamó poderosamente la atención esa distinción que usted hace entre estos dos errores, el error de Así es, tipo y el error de prohibición. correcto. Quisiera que nos explicara de la manera más sencilla posible qué implica eso, qué significa el error de tipo y el Digamos error de que, digamos prohibición. que, digamos que en palabras sencillas, la conducta humana, mi doctor, tiene unas motivaciones. Ajá, Entonces, digamos que el que quiere
lesionar a una persona, quiere causarle un daño, pero se le va la mano, entre comillas, y le quita la vida. O el que quiere despojar un bien o unas pertenencias de un tercero, comete hurto. En este caso, digamos que esas personas que filmaban creían, creo yo, firmemente que se estaba cometiendo un delito. Digamos, sí, y acusaron, digamos, a esa persona, a ese adulto que estaba en el balcón con el niño, de ser el presunto autor Ujú. de un delito de connotación sexual, que ahí está lo grave. Pero digamos que en medio de todo, esa percepción para nosotros los penalistas genera unas consecuencias, mi doctor. Es decir, si se está acusando a una persona de abuso sexual, pero estoy imputando falsamente, haciendo una acusación falsa, pues yo, que hago la acusación, puedo estar cometiendo un delito. Digamos que entrar en ese terreno de nosotros los penalistas, cuando se comete un delito, también tenemos que sopesar cuáles son esas motivaciones. Y entendería, obviamente, de una manera sencilla que esa persona, y así está en el código, eh, en su conducta está movida por un error. Y ese error es de dos clases. Uno, un error de tipo, donde la persona en su mente hace una idea y cree firme y convencidamente que allá al otro lado se está cometiendo un delito. Pero a ese delito, digamos que en medio de todo, que aquí viene la parte fuerte del tema, ni siquiera ocurrió. O sea, aquí no hubo delito. Aquí no hubo absolutamente nada. Y la otra parte, que es el error, lo que conoce uno el error antijurídico, el de antijuricidad, eh, pues digamos que ahí ya uno se coloca en el terreno directamente del delito. Uno asume como tal que lo que se cometió fue un delito, pero que en última no va a ser penado porque, digamos, un delito doloso, en definitiva, en última fue culposo y la ley no lo prevé como culposo. Entonces son precisamente esos errores que cometemos los seres humanos que dentro de una connotación delictiva nos pueden exonerar de responder, en este caso, de una falsa acusación contra ese ciudadano americano que en apariencia estaba cometiendo un delito. Y ahí es donde viene un segundo cuestionamiento, mi doctor Belisario, y es eh, la defensa del gringo hace señalamientos en contra de esas personas. Cometieron falso testimonio, cometieron fraude procesal, cometieron injuria, cometieron calumnia. ¿Qué es lo que queda de todo esto? Las autoridades públicas también hicieron señalamientos contra ese ciudadano americano. ¿Qué pasa precisamente con la honra, la imagen y pues obviamente la reputación de esa persona? En principio queda por el piso, que de una u otra manera pues lo van a señalar. Pero viene un tropiezo fuerte y es que cada uno de esos presuntos delitos que cometieron esas personas que filmaron o grabaron tienen un gran escollo, tienen una dificultad y es probar que lo hicieron con conciencia de causar daño. Y es lo que yo precisamente describo en mi columna. Si entraron en los terrenos del error, el que sea, el que sea, en últimas lo cometieron con dolo, con la intención de causar el daño a ese ciudadano americano? Digamos que en principio pudiéramos decir que sí, por todo lo que le estoy diciendo. Pero digamos que para nosotros los penalistas son muy exigentes esas categorías, precisamente para decir y poder señalar con el dedo acusador que ese grupo de ciudadanos que filmó cometió un delito al filmar y creer convencidos Ujú. en su conciencia de que se estaba cometiendo un abuso sexual contra un menor a la vista de todo el mundo. Claro, eh, ya se ha decantado el tema, ya tenemos claridad qué fue lo que pasó. Digamos que en últimas no ocurrió nada, pero sí hubo señalamientos, más que todos los servidores públicos, más que todos los particulares, perdón, de las autoridades públicas, precisamente contra el ciudadano americano. Y en eso, si pudiera existir, creo yo, una responsabilidad. Em, Según lo que usted nos ha explicado, doctor Darío,
Entonces, esas tipificaciones, por llamarlo de alguna forma, que el abogado de el señor estadounidense Fabio Umar ha querido elevar como el falso testimonio, la injuria, calumnia, bueno, entre otras, digamos que tienen poca posibilidad de progresar jurídicamente. Así es. Pero frente a manifestaciones que hizo, por ejemplo, el señor presidente, ahí podría haber una consecuencia para el Estado. Yo creo que sí, porque digamos que no soy experto en el derecho público, en el derecho administrativo, pero sí las autoridades hicieron señalamientos fuertes contra el ciudadano americano, lo llevaron a la palestra pública precisamente como un presunto abusador. Entonces digamos que para diferenciar, uno, la esfera privada, otro lo público, y dentro de la esfera privada, ¿qué pudiéramos señalar contra esas personas que filmaron? Hay muchos delitos que considero respetuosamente y sé de, obviamente, su sapiencia y conocimiento jurídico, el doctor Fabio Umar, un gran penalista, pero va a tener una dificultad muy fuerte frente al tema dolo. Repito, en el falso testimonio que no se ha dado, Ujú. fraude procesal, digamos que en últimas no se ha engañado a ninguna autoridad, de la fiscalía rápido resolvió el asunto. La injuria y la calumnia, que digamos en principio pudieran estilarse, más que todo la calumnia por la imputación falsa del hecho delictivo, pero, repito, en ese terreno va a ser muy complicado demostrar el dolo. Ujú. Y en última va a quedar todo reducido a una discusión de carácter dogmático desde el punto de vista penal para poder justificar si esas personas deben responder sí o no. Y del otro lado, lo público, mi doctor Belisario, ahí sí un terreno fangoso, complicado, donde hubo señalamientos directos sin verificar, Ujú. sin contrastar de autoridades públicas. Ujú. Doctor Darío, ¿qué nos enseña jurídicamente, socialmente, esta situación que se presentó? Yo creo que todos hemos escuchado la frase de los juicios paralelos, el dedo acusador de precisamente esos rumores que van creando y van cogiendo peso y van convirtiéndose en realidades, en verdades. Muchos casos, si usted lo recuerda, incluso el caso Colmenares, Ujú. donde una persona que murió, un joven que murió, y en últimas el caso quedó en nada porque a Sí. nadie pudieron procesar, que fueron unas señoritas, que fue un caballero, en últimas no pasó absolutamente nada. Entonces digamos que esos juicios paralelos, mi doctor, son los que nos hacen daño, porque de un lado, los medios, precisamente porque esa noticia propagó por todas las redes sociales y obviamente ya había un señalamiento contra ese ciudadano americano, y lo señalaban y lo condenaron, mejor dicho, sin existir una sentencia de un juez de la República. Y ese juicio paralelo es peligroso. Peligroso hacernos a la idea de que una persona puede haber sido autora de un delito sin que haya una sentencia judicial de por medio. Hay que esperar las decisiones y confiar en nuestra administración de justicia, confiar en la fiscalía, confiar en los jueces, confiar en los magistrados de nuestras cortes, magistrados de los tribunales, y esperar que esas decisiones salgan. Porque, repito, cometemos errores y a veces esos errores como humanos terminan llevando a una persona a la cárcel. Y viene una reflexión muy fuerte, mi doctor Belisario, y es que hay muchas personas condenadas en nuestro país a penas altísimas en las cárceles colombianas que valdrían la pena alzaran la mano. Esta es la oportunidad de que alcen la mano y digan, yo quiero que revisen mi caso, Ujú. porque a veces un rumor, una idea, una falsa percepción puede llevar precisamente a una condena de un inocente. Y eso es gravísimo dentro de nuestro Estado social de derecho. Y finalmente eso le quería preguntar si esta situación en particular le permite a usted recordar en su experiencia casos similares donde con esa extrema ligereza se haya señalado a alguien y que, bueno, que como en este caso afortunadamente se pudo resolver en tiempo récord, pero que como usted lo menciona, doctor Darío, en otros casos, muy en especial con delito sexual, porque Terrible, tiene sí. ese tinte, em, haya
tenido que trabajar usted o haya conocido en su experiencia. Sí, precisamente en un tema de connotación sexual hubo un señalamiento contra una persona, es abogado de profesión, está condenado, preso en una cárcel a una pena alta. Y de acuerdo a lo que hicimos una revisión exhaustiva, no cometió el delito, porque esa niña, obviamente no estoy autorizado para dar los datos, ni del procesado, mucho menos de la víctima, pero esa niña, por lo que analizamos mi doctor, se desarrolló muy joven, tenía cercanía con otras personas y quería de alguna manera sacarse el clavo con el tío. Y en últimas, el tío fue condenado por un presunto abuso sexual que no cometió. Pero está detenido, está tras las rejas, tiene una pena alta que cumplir, se ha declarado inocente desde todo punto de vista, pero de otro lado está la palabra de la niña y la contundencia de ciertas decisiones. Entonces, digamos que, por eso repito, hay muchas personas condenadas que son inocentes. Y eso es lo que nos lleva a la reflexión. Este ciudadano americano hubiera podido sufrir eso. Rápidamente la justicia demostró que no se había cometido ningún abuso y que era inocente, obviamente. Doctor Darío, infinitas gracias por haber aceptado mi invitación, por estar acá en Operación Crimen. Lo leemos en los comentarios. Cuéntenos cuál es su percepción, sin que sea una ligereza, acerca de este caso en particular y con lo que hemos conversado el día de hoy. Muchas gracias, doctor Belisario. Muy amable y usted sabe que siempre estaré atento a sus Bienvenido siempre, llamados. doctor. Gracias.